Hermanos, bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de los Hechos. Ya estamos llegando al final de este libro. Ya nos queda cada vez menos eh, en este libro, hermanos. La verdad es que ha sido muy provechoso ir revisando capítulo por capítulo, cada relato, eh, la historia que conlleva el principio de la iglesia en este mundo, comenzando desde la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo y llegando hasta el momento, bueno, en la escritura que vamos a ver en el capítulo el día de hoy, el capítulo 28, em, y, y avanzando, ¿no es cierto? Progresando, pasando por el capítulo 2, hermano, un capítulo, la verdad, importantísimo. Salen aquellos versículos en los que vemos que perseveran, ¿no es cierto?, en en el partimiento del pan, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Cómo la iglesia iba perseverando. También vemos encuentros en este libro de los Hechos, como es el encuentro con Cornelio, como es el encuentro entre Felipe y el etíope. También vemos, hermanos, eh, la conversión del apóstol Pablo y sus viajes misioneros también. La verdad es que ha sido un libro con mucho, lo cual nosotros podemos ir extrayendo, aunque sabemos todos que es un libro histórico y, y más que nada va relatando eh, el avance, ¿no es cierto?, a través de la historia. También nos ha traído a nosotros, a cada uno de nosotros, mucha enseñanza que podemos ir sacando. Desde comenzar el estudio el día de hoy, bueno, hay algunos hermanos que hemos ido participando de este estudio, pero como el día de hoy lo más probable es que terminemos este libro, la próxima semana sería nuestra última reunión de día martes. Y producto de esto, me gustaría invitarle a cada uno de los hermanos, a animarle, ¿no es cierto?, a que escribiera, ¿no es cierto?, el qué aprendizaje, bueno, escribiera como tarea para la próxima semana, es, cuál fue el aprendizaje que pudo sacar acerca de todo lo que hemos ido estudiando de este libro de los Hechos. Imagino que para cada uno de nosotros nos llegó algún pasaje en particular. Entonces, eso que ustedes escriban, esa tarea que dejamos para la próxima semana, eh, me la hacen llegar si no quieren relatarla acá en la reunión, ¿no es cierto? Y vamos revisando cada una de estas cosas la próxima semana, ¿ya? Y le invito también a los demás hermanos que no participan quizás regularmente del estudio, no sé si está haciendo alguna intervención, le invito a que pueda expresarse, ¿no es cierto?, la próxima semana acerca de las cosas que pudo aprender de este libro de los Hechos. Muy bien, sin más preámbulo, hermano, vamos a continuar con el estudio. La semana pasada dejamos el estudio del libro de los Hechos, eh, el capítulo 27, vimos un versículo muy importante. Pablo iba a conocer porque él había apelado a César, ¿ya? Y eh, el viaje no fue sencillo, no fue fácil. Viajaron en barco, ¿no es cierto? Y eh, a través de todo el trayecto empezaron a haber algunas dificultades, ¿ya? Algunas dificultades. Y es notorio cómo el apóstol Pablo trae consigo, ¿no es cierto?, una gran calma
y una gran confianza en el Señor, ¿ya? Esto lo podemos ver específicamente en el versículo 21, 25, donde el apóstol Pablo invita a los varones que están con él, ¿no es cierto?, a tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, ¿no es cierto? Dios le había dicho a él que ninguna vida, ¿no es cierto? O sea, perdón, que, que todos los que navegan contigo, Dios te ha conseguido a todos los que navegan contigo. Es decir, que todos iban a llegar a puerto junto a Pablo, ¿no es cierto? Iban a llegar todos junto a Pablo, porque es necesario que él comparezca ante César. Y además, Dios le ha conseguido a todos los que navegan con él a Pablo. Entonces, la verdad es que Pablo le iba instando, tenía esa confianza en el Señor, ¿no es cierto? Vemos ahí también algo del liderazgo por parte de Pablo, aunque realmente el liderazgo pertenecía al Señor. Finalmente, finalmente también vimos cómo a veces a causa de un creyente, la bendición sobrecaía también por toda la embarcación, y eso lo podemos ver, no sé, en casas, como lo veíamos como ejemplo, en casas donde por un solo creyente, todos los que habitan junto a él a veces pueden ser bendecidos por este solo creyente que vive con ellos, ¿no es cierto? Como un... Finalmente, en el relato 27, vemos que hay un naufragio, ¿no es cierto? Acá lo dice el título, lo que se ve entre los 29, 39 y 44, ¿no es cierto? Y que finalmente todos se salvaron saliendo a tierra. Hecho el día de hoy. Vamos a ver el capítulo 28 el día de hoy. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humildad. Perdón, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase.
Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea carta de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de él. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Tuve que sacar la cámara porque, no sé, tengo como problemas de conexión, parece. No sé si escucha un poquito cortado. Pero, bien, vemos en este capítulo 28 la llegada del apóstol Pablo a Roma. La llegada del apóstol Pablo a Roma, pasando por los primeros versículos, donde el apóstol Pablo estaba en aquella isla llamada Malta, ¿no es cierto? Donde los trataron muy bien los naturales de ese lugar, los recibieron a todos, ¿no es cierto? Eh, Había lluvia, ¿no es cierto? Había frío, pero los que vivían allí les recibieron, ¿no es cierto? Encendieron un fuego, recogieron ramas secas, la echaron al fuego y ellos huían del calor, ¿no es cierto? Huyendo del calor y, ¿no es cierto? Estaban arropados en aquel lugar, ¿ya? Em, y en un momento, ¿no es cierto? Eh, Había una víbora que huía del calor, se le prendió en la mano al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Vemos también este acontecimiento donde las personas que estaban ahí, eh, al ver lo que le pasaba al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Los naturales, viendo una víbora colgando de su mano, decían que este hombre era homicida, ¿cierto? Porque la justicia no lo dejaba vivir, ¿no es cierto? Porque no sé, quizás puesto en palabras actuales, a lo mejor el karma no lo deja vivir, ¿no es cierto? Mucho se habla del karma en estos días, ¿no es cierto? Claro, ellos pensaban eso, que naufragó el apóstol Pablo y ahora una víbora le mordía la mano, ¿no es cierto? Ellos pensaban, claro, no, él algún mal habrá hecho para que le pasen todas estas cosas, pero, ¿no es cierto? El apóstol Pablo sacudió esta víbora al fuego y realmente el Señor le protegió de que esta víbora le hiciera algún daño. Y ellos al ver todo este acontecimiento, ellos cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios, porque,
porque el Señor realmente le había protegido. Em, Luego, ¿no es cierto? Vemos también que muchos venían y eran sanados, ¿no es cierto? El apóstol Pablo acá está experimentando su viaje. Luego llega a Roma el apóstol Pablo. Llega a Roma, ¿ya? Este es el acontecimiento, yo creo, más importante de los últimos capítulos. ¿Por qué? Porque es lo que se estaba esperando, es lo que se estaba gestando, ¿ya? Lo que estábamos esperando que sucediese. La verdad es que al leer el libro de los Hechos, uno está esperando a que llegue este momento, ¿ya? Em, ¿Y por qué es importante? Bueno, podríamos, no sé, podrían releer, ¿no es cierto?, lo que comenta el apóstol Pablo. Yo me quería enfocar más que nada en que vemos a través del libro que el apóstol Pablo a los lugares que iba tenía mucho impedimento para predicar el evangelio. Llegaban los judíos y le querían hacer algún mal, ¿no es cierto? Blasfemaban contra las palabras que él decía, una, o de repente le querían matar, ¿ya? De repente le querían matar. Pero en Roma no es así, no funciona así en Roma, ¿ya? Él luego de presentar su defensa, eh, recibe, ¿no es cierto?, de algunos hermanos y de algunos judíos también, que querían oír de él lo que pensaba, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla de ella. ¿Cuál secta? Los nazareos, ¿ya? Los nazareos, a eso se referían, ¿no es cierto? En el fondo, a los cristianos, ¿ya? Se referían a los cristianos. Y el apóstol Pablo les predica el evangelio a ellos. Le habla acerca del evangelio, cómo a través de la persona del Señor Jesucristo se cumple, se cumple todo el evangelio. Algo que es importante, y con esto quería terminar, es que los últimos dos versículos hablan de algo súper importante. Y creo que es la forma en que se desarma todo el nudo de los últimos 10 capítulos del libro de los Hechos, ¿ya? Porque el apóstol Pablo al lugar que iba tenía problemas y tenía impedimentos y tenía complicaciones para predicar el evangelio, tenía que salir huyendo, ¿no es cierto? Tenía problemas, él sabía que el Señor le había enviado a los gentiles, él sabía que su predicación no era para los judíos, sino que era para los gentiles. ¿Y qué es lo que vemos acá? El apóstol Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Recibía y les predicaba el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo y la forma, el punto culmine, ¿no es cierto? La forma de terminar, la forma en que se desata todo este nudo, ¿no es cierto? Todos estos problemas que él vivió se desata con esto, donde dice enseñar acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, como que estaba todo tenso, ¿no es cierto? Y ahora el descanso. El apóstol Pablo predicando abiertamente y sin impedimento ahí en Roma, predicando el predicador hacia los gentiles. Luego de Roma sabemos que a través del imperio también el evangelio es esparcido, ¿no es cierto? Y finalmente también llega hacia nosotros un libro de los hechos que parece como inconcluso, ¿no es cierto? Pero sabemos que el libro de los hechos se sigue escribiendo y es también cómo el Evangelio llega hacia nosotros y cómo se seguirá esparciendo hasta el día en que el Señor Jesucristo vuelva. Con eso quería concluir, hermano. Ahí otro hermano también puede hacer algún comentario acerca de esto.
Hermanos, quisiera comentar, en primer lugar, la diferencia que hay entre cómo se pueden interpretar las cosas sin el Señor y cómo se interpretan cuando tenemos otra perspectiva junto a Él. Primero que todo, es muy común en el mundo, es tan común hoy en día como lo era en aquel tiempo, cuando llegaron a aquella isla de Malta, y les parecía que Pablo tenía, como mencionó Felipe, una especie de karma, como que todo lo que le acontecía era por algo malo que él había hecho, y que la desgracia estaba detrás de él, pero eso sabemos que no es así, no es así, y esa forma de pensar está muy arraigada como en nuestra humanidad, de que si ocurre algo malo, es a causa de algo malo que nosotros hicimos. Y el Señor nos muestra en la palabra que la desgracia no se produce eh, por la injusticia, exclusivamente por la injusticia humana o por el pecado en nosotros. Escuchábamos acerca de Lot el domingo, conocemos también el domingo en la mañana en el mensaje, y hemos sabido también, por ejemplo, de aquel ciego de nacimiento. Y los discípulos también tenían ese pensamiento, bueno, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor le responde que no tiene que ver con el pecado de él ni de sus padres, sino que es para que la gloria de Dios, el poder de Dios se manifieste en él, para que el Señor sea glorificado en él. Lo mismo en Pablo. No hay un mal que Pablo haya hecho, para los demás sí, a lo mejor, pero era para que se mostrara la gloria del Señor obrando en esas dificultades. Y así fue como él, a pesar de ser atacado, ¿cierto?, por esta víbora, eh, no le ocurrió nada. Todos esperaban que se muriera, eh, pero él estaba bien. De este naufragio, de esta desgracia en la que todos pensaban que iban a morir, el Señor los guardó a todos. Y eso es súper importante recordarlo cuando estemos viviendo aflicciones, cuando estemos viviendo circunstancias que son adversas. Pensemos en que la gloria del Señor se puede mostrar en esos momentos, a través de esas circunstancias. No busquemos el pecado, no busquemos dónde está el origen pecaminoso, dónde está el porqué, qué hice mal, qué hizo mal el otro, sino pensemos en que el Señor se glorifica en esas cosas. Por otro lado, se ve cómo a pesar de que Pablo pasa por circunstancias tan estrechas, ¿cierto?, de tanta fragilidad, de tanta exposición al peligro, de alto riesgo, ¿cierto?, donde se pudo haber perdido la razón, el propósito o la esperanza, el Señor le guía, le sostiene, y vemos al final en este capítulo cómo él llega incluso hasta Roma a enseñar la palabra, a predicar, no un domingo, no 2 semanas, sino que 2 años estuvo ahí abiertamente. En Roma ni siquiera sabían por qué había llegado. Es como cuando a uno lo mandaban castigado en el colegio, uno llegaba a la oficina un director y uno decía, nos preguntaban, bueno, ¿y qué haces tú acá? Como que uno tenía que explicar qué estaba pasando, no se habían comunicado, ¿cierto? No habían dado las razones. Pablo llegó a Roma allí y ni siquiera sabían, porque los acusadores estaban en Jerusalén. El alboroto como que fue una especie de catalizador de este desplazamiento de Pablo hacia Roma. Y algo que era en un principio una amenaza para la vida de Pablo, resultó en tremenda bendición hasta este punto. Entonces también podríamos pensar en nuestras vidas qué cosas nos resultan amenazas, adversidades, qué cosa pareciera
que van en contra de nuestra vida, o incluso de la obra, pero el Señor a través de todo eso tiene un propósito, y lo que viene más adelante es tremendamente, hay bendición más adelante, hay propósito, y el Señor dice, mira, por esto es que viviste este asunto, por esto es que en un punto las cosas fueron tan complicadas, y uno en el momento no lo ve, pero cuando llega el día de la holgura, de la tranquilidad, de cosechar, entonces uno se da cuenta el sentido que tenía todo lo que se vivió. Y bueno, como se mencionaba también, el libro de los Hechos queda inconcluso, y se ha mencionado muchas veces que la historia, en el libro de los Hechos se nos muestra el comienzo de esta historia, y es una historia que sigue hasta nuestros días, sigue hasta el día de hoy. La iglesia en este mundo es una historia escribiéndose actualmente, es una historia que aún no ha terminado. Eso quería compartir, hermano. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Justamente a mí me parece bastante interesante lo que comentó, bueno, lo que ha comentado Felipe y también el Patricio, referente a todo lo que pasa, puede pasar un cliente que no necesariamente, como decía el Patricio, es por causa de pecado, sino que nosotros vemos muy recurrentemente que el Señor está obrando en el creyente, ¿ya? Y en este caso, nosotros vemos que todo lo que le pasa a Pablo está obrando para el bien de los creyentes que lo rodean, o de las personas que lo rodean, porque, por ejemplo, cuando ellos llegaron a la isla de Malta, por causa del naufragio, todo lo que pasa en la isla de Malta, yo, bueno, bastante pensaba que Pablo andaba como solo ahí, y no, está con soldados romanos. Entonces, los soldados romanos son testigos oculares de todas las cosas que le pasan al apóstol Pablo. Cuando lo mordió la víbora, cuando llegó a la casa de este hombre Publio, cuando sanó a este hombre, cuando después empezó a sanar las enfermedades, en el versículo 9, de todos los demás, cuando fueron honrados, o sea, en este caso los soldados fueron testigos oculares de todas estas cosas. Gracias a la obra que el Señor estaba haciendo en Pablo, el mensaje del Evangelio llegó claramente a los soldados que lo custodiaban y a los presos que también estaban con él. Después, además, ellos veían, por ejemplo, cuando en el versículo 15, en el versículo dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y la de Salerno. Y al verlo, Pablo dio gracias a Dios y cobró gracias. O sea, estos soldados también veían cómo los hermanos querían al apóstol Pablo. O sea, no es solamente esto que estaban en el apóstol Pablo en una persona, sino que también veían cómo el Señor Jesucristo estaba actuando en el corazón de los demás. Yo creo que para nosotros como creyentes es súper importante poder considerar esto, porque muchas veces más allá de las palabras, como siempre se ha dicho, está el testimonio que nosotros podamos dar, y bueno, que el Señor nos ayude justamente a dar ese testimonio, a estar en comunión con Él, para que los otros que nos rodean también puedan ser alcanzados por estas cosas. Y sobre todo, si ustedes se fijan, como se ha apreciado en este pasaje, y como decía el Patricio, que a través de estas pruebas que el apóstol Pablo vivía, básicamente el Señor lo iba librando, y eso era un testimonio para las personas que lo rodeaban. Y además, yo pienso que por eso, creo yo, ¿ya? Que a Pablo dice que llegando a Roma el centurión llegó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. O sea, yo he escuchado predicaciones en todo caso que
que decían que, dicen los hermanos, piensan siempre los hermanos que son eran súper como afortunados los soldados que estaban, que daban para custodiar al apóstol Pablo. Porque todos piensan que seguramente el apóstol Pablo les especificaba del Señor a esos soldados que estaban ahí. Y bueno, después, bueno, lo que pasa ahí, cuando Pablo habla con los ¿cuánto se llama? Con los judíos que están en Roma, ¿ya? Bueno, a mí lo que me llama la atención como para poder decir no tan extenso, dice, y algunos dicen en el versículo 24, el último capítulo dice, y algunos asistían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, vea este pueblo vivido, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Yo creo que esto es tan terrible porque tantas personas que pueden decir yo conozco al Señor, pero que al final no entienden nada, o sea, no alcanzan a percibir las cosas que son realmente las verdaderas. Pueden estar en la congregación, pueden cantar los himnos, pueden estar incluso en la cena, pero realmente nunca han visto al Señor, no perciben lo que es el Señor. Y como dice el Señor, le dijo, no sé si me parece la Pedro, pero dice, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. O sea que nosotros nos podemos sentir bienaventurados porque podemos recibir, por ejemplo, la amonestación del Señor por medio de estas palabras. Podemos recibir su palabra, entendemos su palabra, o sea, sabemos que si bien nosotros obviamente no entendemos cabalmente toda la Biblia, ¿no es cierto? Pero sí entendemos lo suficiente como para poder llegar a ser hasta desobedientes. Y realmente que es importante poder sentirse con esa bienaventuranza de poder saber que sí, efectivamente, Dios nos habla, Dios habla en nuestras vidas. Es una experiencia que debemos sentirnos afortunados por eso. Y en contraste está esto, que de oída oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y recibieron sangre. Dice, y sus ojos han cerrado, o sea, esto es una decisión no de Dios. El hecho de que no escuche un ser humano es porque cierran sus oídos, o sea, no quieren realmente recibir así. Yo me recuerdo que tenía a una persona que en un momento yo estaba conversando y él llegó a decir, yo estaba con otra persona, con otra creyente, hablando con una persona que se decía creer en Dios y decía, pero lo importante es creer en Jesucristo, realmente recibir su salvación. Y esta persona decía, no, déjame a mí como estoy, ¿no? Yo estoy bien como estoy. Y era triste porque realmente él cierra voluntariamente su corazón para escuchar la verdad, o sea, prefiere quedarse con el engaño del segundo. Y ojalá nosotros también podamos comprar la verdad y no vender. O sea, cuando el Señor nos amonesta en nuestra vida, los procesos son dolorosos, como lo veíamos el domingo, pero sí es necesario. Y como decía Patricio, el fruto de eso es bueno, el fruto que está después de todo esto. En el momento del parto, la mujer grita, llora, ¿no es cierto? Hay un tremendo dolor, pero en el momento que dice el Señor su palabra, que al momento de recibir al niño en sus brazos, todo ese sufrimiento pasa. Entonces es súper importante eso, el fruto que después de los tiempos de paso, de remanso que el Señor da, después de todas estas cosas tremendas que el Señor da. Eso es lo que quería compartir, hermano. Muy bien, hermano. No sé si hay algún otro hermano que quiera compartir algo.
No, de todas formas, ya estamos más o menos en la hora, así que vamos llegando a la conclusión de esta reunión y también en la conclusión del libro de los Hechos también, hermano. Un libro donde hemos podido extraer muchas, la verdad es que son muchas cosas. La próxima semana trataremos de hacer un resumen de los puntos destacados de este libro, pero la verdad es que obviamente algo irá a quedar por ahí que también es muy importante, porque la verdad es que es un libro con mucho contenido. Eh, Muy bien, hermano. Me gustaría pedirle a Benjamín, si es que está por ahí, Benjamín Cordobés, que nos dirija la oración para concluir la reunión del día de hoy, por favor.